Y aquí está en Cabina de Radio la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Perú, Zuliana Laínez Otero, porque nos dé detalles diferentes a esta situación. Y hay un importante comunicado, un pronunciamiento que da la ANP. Y le damos la bienvenida. Buenos días, compañera Zuliana Laínez. Muy buenos días, Carlos, Carolina. Otro fin de semana en el que, haciendo su trabajo, porque eso hay que señalarlo con claridad, nuestros colegas son blancos, sin duda, un blanco no aislado, ¿no? Sino deliberado de ataques. Nosotros acabamos desde nuestro Observatorio para la Libertad de Prensa de emitir un balance de lo que ha sido este fin de semana. Hemos registrado 8 episodios de ataques a periodistas, además periodistas que estaban no solo absolutamente identificados, Carlos, Carolina, sino que cuando sufren esta arremetida dicen soy de tal lugar, soy de tal medio. Es más, quienes han podido estar pendientes el fin de semana de algunas transmisiones de canales de señal abierta o señales de cable, como en el caso de Canal N, pudieron ser testigos en vivo y en directo del modus operandi de la policía. Abusivo. En vivo y en directo, ¿no? O sea, estamos en una situación tan grave que ya no les importa que eso se transmite en vivo, dar el nombre. Es como si estuvieran legitimados, como si tuvieran luz verde para decir anda y arremete contra la gente que está en primera línea y más si son prensa para que no quede registro audiovisual de lo que está sucediendo, ¿no? Así que indignante, nosotros que desde hace años cubrimos siempre incidencias contra quienes ejercen actividad periodística en el contexto de movilización. Empezamos a ver tácticas particulares para atacar a nuestros colegas y lo reseñábamos en el informe de este fin de semana, el uso de punteros láser contra un reportero exitosa que estaba haciendo una transmisión en vivo por el TikTok del medio de comunicación para intentar disuadirlo en la cobertura, o lo que denunciábamos el fin de semana pasado, ¿no? El hecho de que hayamos podido documentar y detectar 3 casos de colegas cuyos móviles habían sido suspendidos por un aparente robo en un claro caso de suplantación de identidad. Es grave, pero una de las cosas sobre las que a mí me gustaría llamar la atención es de que tras las cifras que mostramos la semana pasada, 21 casos, 21 periodistas atacados en cobertura de protesta, la policía tuvo una respuesta que es doblemente indignante, ¿no? El jefe de la región policial de Lima Centro salió a decir primero de que las agresiones eran responsabilidad de los periodistas porque no se habían ubicado en la zona propicia, ¿no? Y subrayen esa definición de zona propicia, porque no solo lo dice el jefe de la región policial de Lima Centro, sino que en el escenario, en el momento en que nuestros colegas hacen cobertura, también hemos tenido efectivos policiales, incluso al colega de Canal N, que les decía, esta no es la zona propicia, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es esta definición de zona propicia? Y nosotros hemos empezado además a revisar directivas que la Policía Nacional del Perú puede haber aprobado en los últimos meses sobre su actuación en el contexto de movilizaciones. De hecho, estamos estudiando un texto donde nombran esto, no hacen una alusión directa a los periodistas, pero hacen una referencia a esto de las zonas propicias. Y lo que esto significa para nosotros es que ellos quieren al caballazo imponer esto que intentaron aprobar de manera legal, que era este protocolo para la cobertura de situaciones de alteración del orden público, a la que se opusieron todas las instituciones de prensa, todos los medios, todas las instituciones de carácter supranacional observaron este documento, porque justamente querían instalar esto que hoy parafrasean como una zona propicia, que era un lugar donde se podían parar los fotoperiodistas, reporteros, que generalmente era detrás de la policía,
para que no les pase nada, ¿no? Y nosotros decíamos, eso es imposible, porque Claro, no va a ser la así policía la que determine cuál va a ser el plan de cobertura de un periodista en terreno, ¿no? O sea, el periodista sabe dónde se va a mover. Además, la mayoría de periodistas que van a estas coberturas no es la primera vez que cubren este tipo de situaciones. Ya tienen, además, muchas veces un entrenamiento previo para saber, van equipados debidamente para saber cómo moverse en esos escenarios, pero determinar de que va a decirle la policía a un periodista, tú te paras, o sea, poco les falta para decir, toma foto a esto y graba esto, ahora pon stop, vuelve a grabar. Eso no es libertad de prensa. Claro. Pues sí, eso es inadmisible, es incompatible con cualquier marco normativo supranacional o nacional. Pero además de eso, y vuelvo a subrayar, pongan nota a esto de las zonas propicias. Hoy había el trascendido de que la policía también iba a declarar sobre lo que pasó ayer, pero parecería muchas veces que la policía asume pues de que es un desfile escolar, ¿no? Más que una movilización, porque dice, no traigan adultos mayores, no traigan no sé qué. O sea, parecería de que la gente tiene que salir a desfilar y la prensa, como si fuera oficina de imagen institucional de la policía, tiene que grabar lo que ellos quieren y lo que no quieren, mira, si te pasa algo es tu responsabilidad. Claro. Exactamente, Sí, la ironía de que quieren quitarse la responsabilidad de decir, no, ustedes no estaban en el área segura, no, ¿para qué viene un adulto mayor? No, ¿para qué vienen niños? Ya, ok, el tema de los niños sí, te lo compro, pero decirte que no puedes grabar esto, no puedes grabar aquello. Mi pregunta sería, bueno, en el contexto de que la semana pasada fueron 18 colegas periodistas atacados y esta semana han sido solamente 8. Esa cifra, esa baja de cifra debe considerarse como algo positivo. No, para nada. Carolina, es más, la cifra no se quedó en 18. Una vez que hicimos público el reporte, de hecho se sumaron 3 casos más, porque a veces hay colegas que forman parte o que han estado haciendo cobertura en la movilización y que al ver que hay un registro dicen, oigan, a mí también me pasó, ¿no? Por eso las cifras, primero lo que hay que considerar es que las cifras que salen en esos reportes, en la Asociación de Periodistas tenemos un protocolo bastante claro para incorporar los casos en este observatorio de prensa. Nosotros en el 99.9% de los casos hablamos con el colega agredido, le pedimos si tiene evidencia fotográfica, videográfica, porque desconfiemos de la palabra de un colega, sino que hemos aprendido, y eso los años institucionales lo enseñan, de que tú tienes que ser muy sólido en tu documentación, porque si no hay evidencias, la respuesta del Estado va a ser siempre negar esas situaciones. Entonces tuvimos el fin de semana pasado 18 casos reportados, se sumaron 3 más. Ese reporte de ese fin de semana se cerró con 21 casos y de hecho el reporte de hoy lo hemos presentado hoy y son 8 casos, pero son 8 casos con particularidades que repiten, y ahí está lo grave, Carolina, más allá de los números, porque los números al final son un indicativo de lo que pasa y te sirve para documentarlo, sino que este fin de semana lo que demuestra y lo que es grave es que la policía hace rato cruzó las líneas rojas. O sea, de que no es que, mira, después de todo lo que sucedió la semana pasada, ahora ya los altos mandos policiales dijeron, oigan, respeten el trabajo de la prensa. No. Lo que hemos visto este fin de semana es de que no hay ninguna medida hacia lo interno por respetar el trabajo de los periodistas. Y eso hace que la cifra de este fin de semana sea incluso más grave que la primera, porque a pesar de lo que denunciamos hace 7 días, los efectivos policiales siguen actuando con absoluta impunidad y siguen diciéndole, ojo, nosotros tenemos y hemos subrayado quizás como los 3 casos que han revestido mayor gravedad este fin de semana, el de Jorge Bayón, de Políticos Insurrectos,
de políticamente insurrectos, que hay videos, felizmente hay evidencias videográficas en la que lo empujan descarado, a pesar de que él estaba absolutamente identificado como prensa, lo empujan, que eso ha podido acabar en una situación mucho peor de lo que es hoy, porque él estaba subido en una berma, como hacen los periodistas para agarrar una toma con mucha más proyección. Un efectivo policial lo empuja, él va, le reclama, lo vuelve a empujar, se le cae el móvil, un efectivo lo patea a otro efectivo, él recupera su teléfono móvil y le dice: soy prensa, o sea, aquí está mi credencial, y nada, es como aquí no pasa nada, ¿no? Pero luego hemos visto todos en vivo lo de Víctor Castillo, de Canal N y América, que le dice a Arteta: aquí está mi credencial de prensa, soy de América, y lo arrinconan contra la pared, ¿no? Y lo sacan del lado en el que no querían que se haga registro fílmico. Además, lo exponen en un escenario donde el periodista va y quiere sacarle declaraciones a la gente que protestaba, y la gente detecta que es un medio de alcance nacional, y sabemos la estigmatización también que ha pegado en la gente. Y la gente empieza a decirle: fuera de acá, y ves al periodista parado en medio de dos flancos, ¿no? Uno que le dice: tú no puedes entrar aquí, y lo arrincona, y el otro que le dice: fuera de aquí, que empieza a insultar. Y ahí recién lo vuelven a dejar ingresar a esa... Pero él todo el tiempo, Carlos, estuvo identificado como prensa. Había un camarógrafo haciendo el registro en vivo, les enseña las dos credenciales. No me va a decir la policía que no sabe que es América y que es Canal N, ¿no? Además, Víctor Castillo, a diferencia de otros colegas, es de los que va internadito a hacer la cobertura, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Lo confundiste con un manifestante? Y si fuera un manifestante también, ¿por qué lo vas a tratar así, no? Eso son casos claros de uso abusivo de la fuerza. Y el otro caso, Carlos, Carolina, gravísimo, es el de John Reyes, que es un fotoperiodista del diario La República, pero que estaba ayer haciendo una cobertura freelance para una agencia internacional de noticias, y a él lo tienen 14 minutos. 14 minutos la policía empieza a golpearlo, lo arrincona. Tenemos fotografías de los hematomas que ha recibido producto de este ataque que no tiene ningún tipo de justificación. Él dice: yo me protegía las zonas sensibles, protegía mi equipo periodístico. Además, imaginarás que para un periodista freelance le destruyen la cámara fotográfica, claro, y tú sabes la inversión que es eso, además, para volver a la actividad periodística, o sea, el tipo de afectación que esto tiene. 14 minutos, y la policía le decía al otro: ciérrale, que no escape. Le pidieron abrir la mochila, mostró el dron que tenía en la mochila, y recién 14 minutos después de recibir gomazo y golpe, insulto, a pesar de que desde el minuto 1 se identificó como periodista, recién lo liberan, ¿no? Exactamente. Hay una clara directiva, por supuesto, que no cambie en este tema. Estamos, compañera Zuliana, presidenta de la ANP, en contacto a través de la plataforma Zoom con la destacada periodista Carla Ramírez, jefa de investigación del programa periodístico Panorama de Panamericana, a quien le damos la bienvenida. Carla, buenos días, bienvenida a ANP Radio. Buenos días, queridos colegas, ¿cómo están? Gusto estar con ustedes siempre. Bueno, de igual manera, abordar este tema realmente ya, digamos, ha sobrepasado los límites de esta situación de violencia que se extralimita del accionar de la Policía Nacional en estas últimas jornadas de protesta de la generación Z, y que con debida razón los periodistas, las periodistas iban a hacer cobertura. Carlos, y yo quiero aprovechar, ya que está Carla en línea, primero reiterarle la solidaridad de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú. Carla ha sido objeto de un pronunciamiento de la Policía Nacional del Perú que es inaceptable, que es parte de una campaña de hostigamiento contra ella, contra su trabajo periodístico. Prácticamente la policía ha dicho que la va a denunciar por
por acoso, criminalizando una buena práctica periodística, porque lo que Carla ha hecho es lo que todos los periodistas hacemos. Los buenos periodistas tienen que llamar a pedir descargos a una parte que va a ser abordada en un reportaje periodístico. Y la policía ha sacado un pronunciamiento que indigna no solo a uno como periodista, indigna como ciudadano, que caigan en esta situación de criminalización de la actividad periodística. Y si hay acoso, yo te voy a decir que hay acoso contra Carla, ¿no? Porque cuando tú te enteras de que hay un plan para atacar contra tu integridad y no pasa nada, y un ministro te termina diciendo que estás estresada y que por eso denuncias ello, cuando hay pronunciamientos de la policía que atacan tu trabajo, y en este caso que quiere criminalizar una buena práctica periodística, eso sí configura hostigamiento, ¿no? Así que nada, solo quería aprovechar, ya lo hemos hecho público ayer, y creo que todas las instituciones de prensa van en esa dirección de solidarizarnos con Carla y con su trabajo, ¿no? Sí, lo has dicho muy bien, Zuliana, yo les agradezco mucho, porque yo lo que siento, a ver, para arrancar cronológicamente con el debate que tenían sobre el maltrato y agresión que han tenido los colegas en la cobertura de las marchas. Lo que pasa, y es que, mira, lo resumo así, un general en retiro de la policía me dijo: Carla, en mi institución hay mucha corrupción, pero también hay buenos elementos. Cuando la cabeza de mi institución está podrida, inmediatamente todos los malos elementos se empoderan. Y esos malos elementos se vuelven cabezas de divisiones y direcciones de la policía. Y son los que ordenan en los planes, por ejemplo, en las marchas, hostigamiento, ataque a los periodistas para que no estén en zonas sensibles donde puedan reportar lo que está pasando. Ejemplo, saca al periodista de donde vamos a disparar no hacia al aire, sino hacia el cuerpo, porque nos van a grabar. Saca a los periodistas donde vamos a hacer un no uso, sino abuso de las bombas lacrimógenas, porque nos van a grabar. Cuando las cabezas de la policía están mal, como lamentablemente sucede ahora, las cabezas de las divisiones también son de su misma mala sangre, mala formación, y ordena a los de abajo un mal planeamiento. Eso respecto a la marcha. Respecto a mi trabajo, como bien lo has dicho, efectivamente, a raíz de las denuncias que hemos podido sacar en Panamericana Televisión y en específico en Panorama, se ha venido una ola de cartas notariales, amenazas de denuncias, hostigamiento en redes por parte de la Policía Nacional, los altos mandos, y por parte del propio ministro Santibáñez, que no tenemos claro si es solamente ministro de Justicia o también ministro del Interior. Cualquier cosa que publiquemos son cartas notariales, pero lo risible aquí es que no tienen contenido ni sentido, porque todo lo que hemos sacado ha sido corroborado. Sanabria Víctor, hoy suspendido por el Poder Judicial, director de la policía, le ha molestado mucho que, por ejemplo, en Panorama publiquemos el caso de los policías albañiles, jóvenes muchachos que están declarando ante el Poder Judicial en su contra porque engañaron al país y a Arequipa diciendo que estaban trabajando en las calles cuando realmente estaban haciendo trabajos de obra, que además eran pagados por asociaciones que se solidarizan con la policía. Hasta una minera le dio 17,000 soles al general Sanabria y no se supo de esa plata. O, por ejemplo, el general Sanabria parece que le molesta que hayamos publicado una declaración en su contra diciendo que usaba a policías para chalequear una mina en Arequipa. Al general Sanabria le molesta también que hayamos sacado la denuncia de un policía en actividad oficial que sacó un audio, que publicamos el audio, recibiendo amenaza para que no declare contra Sanabria. Si no, lo mandaban al retiro o le iba a pasar algo. Eso le molesta al director de la policía, suspendido por el Poder Judicial, pero que igual ejerce sus funciones. Entonces, nosotros lo llamamos para unos descargos a él y a su secretario,
no nos contesta, por favor, colegas, yo quiero subrayar aquí, porque si es que nos hubieran contestado y nosotros hubiéramos tenido una actitud hostil, puedo entender alguna queja, pero no nos respondieron nunca, no nos contestaban, y nosotros tenemos que insistir, ¿no? Ya para, digamos, sazonar la situación, nosotros el sábado en la noche habíamos decidido postergar el reportaje porque nos faltaba solamente un cruce de información, y estos señores tienen la torpeza comunicacional del domingo publicar un comunicado revelando la identidad del secretario del general Sanabria, el comandante Sevilla, y poniendo a la luz un tema que nosotros íbamos a postergar porque nos faltaba un cruce de información. Ellos mismos ponen su caso a la voz pública porque no nos contestan, porque tienen una actitud hostil con nosotros y encima a nuestro trabajo de pedir información le llaman acoso. Exactamente. Ellos son abogados, varios de ellos. ¿En qué cabeza del derecho cabe que nosotros, porque pedimos descargo, seamos acosadores? Señores, como policías, abogados y autoridades, deberían tener en la cabeza la práctica, el conocimiento de que acoso implica una connotación delictiva, no un buen trabajo periodístico de pedir descargos. Y Carla, muy buenos días. Quisiera hacerte una consulta. ¿Cómo ha quedado lo del plan para atacantes? ¿Alguna institución del Estado se ha comunicado contigo respecto a lo que has pasado, lo que te han hecho? Gran pregunta, porque sí, lo que ha hecho el Estado, digamos, la Fiscalía ha tomado ya mi declaración, es un tema que está a nivel fiscal, pero a nivel institucional, lo que ha hecho la policía es que uno de sus asesores jurídicos ponga en sus estados de WhatsApp con burla que me van a querellar. Esa ha sido la actitud del Ejecutivo, el Ministerio del Interior, Policía. Poner en sus estados con emoticones, con lentes de sol, que van a querellar a la periodista Carla Ramírez por haber denunciado y frustrado ese ataque que se planeaba contra mí o contra algún miembro de mi familia. En lo que me ratifico, en lo que no retrocedo, porque como periodista de investigación creo que me han subestimado. Yo tengo los elementos para ratificarme en lo que ellos pretendieron hacerme a mí o a algún miembro de mi familia. ¿Ha continuado, Carla, estos hostigamientos, estos mensajes con tu persona en tu labor periodística? Mira, recordar que a mí no me amenazaron, recordar que a mí o a mi familia iban a atacar. Lo que sucede en mi caso es que una fuente me advirtió que este grupo de la Dirección de Inteligencia tenía ese planeamiento y se iba a ejecutar. Lo que a mí me hicieron fue filtrarme la noticia, gracias a los grandes contactos que en esta carrera he logrado establecer, porque también hice muchos años cobertura policial y gracias a Dios en nuestra labor cada paso tiene un sentido. Y me filtraron la información porque créeme que no es que me amenazaran, ellos tenían planificado hacerlo sin ningún aviso previo. Y bueno, la información que he seguido de adentro es que realmente están asustados porque no pensaron que se iba a filtrar la información y eso realmente los ha asustado. Entonces, ya que no pudieron con ese ataque físico, lo que ha continuado es un ataque legal, ¿no? Que creen que los directores y los dueños del canal se van a muñequear porque ellos envían carta notarial por cualquier cosa que yo diga, carta notarial, carta notarial. Por ejemplo, Óscar Arriola, quien se dice va a suceder a Víctor Sanabria. Como yo informé que en el operativo de los Huayquis del Dorado, la policía no estaba ayudando al pedido de la Fiscalía, me ha enviado una carta notarial para que me retracte. No hay nada más falso. No me voy a retractar porque los propios fiscales en los medios de comunicación muy temprano, 6:30, 7 de la mañana, comentaron que no estaban recibiendo la ayuda de la policía. ¿Ok? Entonces no me voy a retractar. Pero ellos están haciendo eso porque ellos piensan que los periodistas tenemos la jerarquía de los policías. Ellos creen que un coronel corrupto
nos va a muñequear, nos va a sancionar enviándonos a la Siberia, como lo han hecho con los ex miembros de la DIVIA, que a todititos, que eran especializados, los han desplegado a cualquier rincón del país para que no molesten al gobierno ni investiguen. Ellos creen que en el periodismo es igual. Y lo que no saben es que nuestra esencia es el principio de libertad. Nosotros no tenemos la misma sangre que tienen muchos de los policías corruptos que actualmente están manejando la Policía Nacional del Perú. Bueno, sin duda alguna, Carla, esta situación esta importante labor periodística de investigación que desarrollas a través de Panorama y que ha dado a conocer a todo el país, sin duda ha puesto en vilo la actual situación y que desnuda realmente lo que pasa al interior de la Policía Nacional. Y que el Estado, que el Congreso, la propia Presidenta de la República no, digamos, hace caso omiso o mira para un lado, ¿no? No le hace caso. Definitivamente. Nosotros hemos sacado, por ejemplo, recordarán el audio de Santibáñez llamando al premier Arana, al hoy premier, entonces ministro de Justicia Arana, pidiéndole por un encarcelado que fue su cliente. Y la señora le dice, me hace el escrito la próxima semana. Y el ministro Santibáñez no se indignó, le dijo que sí, que lo mantenga al tanto. Hemos sido testigos de cómo un ministro está abogando, está haciendo las funciones de abogado para un preso que defendió, y la presidenta Boluarte dice que se baña en mantequilla. Eso resume al nivel en que hemos llegado a este gobierno. El señor Santibáñez fue nombrado hace 5 años por el general Rodríguez, ¿cómo se apellida este general? Que ahora está saliendo mucho en medios a defenderlo, pero no cuenta que lo llevó como su asesor en el Ministerio del Interior. Y los medios independientes reportaron el pasado de Santibáñez, ese 2020, duró 5 días. 5 días como jefe de gabinete por su pasado cuestionable a favor de criminales. ¿Y qué pasa? 5 años después somos el Perú, que ese mismo señor es puesto en evidencia a nivel nacional y sigue en su cargo. Solamente eso nos da señal de cómo nos hemos degradado como país. Definitivamente. Compañera Zuliana, yo quisiera preguntarle, definitivamente entonces esta hostilización se podría decir que está coordinada, ¿no?, entre los diversos órganos del Estado. Sí, sin duda. O sea, para nosotros, además, yo la he escuchado a Carla varias veces y una de las cosas que uno como institución de prensa podría pensar es, oye, ¿qué está haciendo el mecanismo de protección a defensores, ¿no? Este país tiene un mecanismo de protección a defensores y los periodistas son considerados defensores de derechos humanos. ¿Qué le vamos a pedir al mecanismo y qué confianza vamos a tener si es un mecanismo adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos? Y es el propio titular de ese ministerio, el señor que le ha quitado no solo todo el peso a las denuncias que se han hecho de hostilidad y al ataque que Carla oportunamente pudo revelar que habían planes para atacarla a ella y a su familia. ¿Qué vamos a pedirle a ese mecanismo sabiendo de que lamentablemente el titular de esa cartera no solo no es garantía de justicia y de imparcialidad, sino que ha sido y sigue siendo uno de los principales agentes de Estado que criminalizan la actividad periodística? Santibáñez ha denunciado al equipo de periodistas de Latina por reglaje, además de su permanente hostilidad desde que estaba en el Ministerio del Interior, que ha sido documentado oportunamente. Yo más bien creo que lo que Carla está haciendo es la mejor herramienta de defensa. Creo que hay que seguir, hay que responder a estos ataques y esta hostilidad con buen periodismo. Ellos lo que buscan es que uno baje el perfil, dejes de sacar algunas cosas, te asustes, ¿no? Pero creo que ahí, ¿no? Exacto, o sea, le juegan a eso, ¿no? A lo que Carla está viviendo ahora, que ha sucedido, como siempre citamos este caso de lo que vivió el equipo del Sodalicio cuando empezó a sacar sus primeras investigaciones. Sí. Lo que quieren es disuadirte, ¿no? Y te atacan por todos lados. Te ataco la familia, te desacredito a ti como periodista, te empapelo con cartas notariales, ahora con investigaciones fiscales. Pero nuestra mejor defensa es nuestro trabajo. Hay que seguir haciendo periodismo, hay que salir en bloque en una defensa
clara de los colegas que están haciendo periodismo, que están haciendo buen periodismo, y hay que denunciar estos hechos, porque la gente que hoy está en el poder en algún momento dejará de estarlo, y estos casos van a tener que responder ante tribunales por estos casos, van a tener que responder por un ataque a la prensa que viola cualquier tipo de normativa interamericana, cuando ya no detenten el poder que hoy detentan. Por eso es importantísimo documentar, denunciar, pero sobre todo seguir haciendo periodismo, y eso es lo que está haciendo Carla, el equipo de Panorama. Así es. Y nada, nosotros no retrocedemos, ¿no? Al contrario, hoy la propia Federación Internacional de Periodistas se ha pronunciado sobre el caso de Carla. Lo de ayer es, ya digo, un pronunciamiento de esa naturaleza cruza todas las líneas, ¿no? Mancha una institución, y va a ser difícil luego reconstruir la institución policial, pero como ella lo decía, como en toda institución hay buenos elementos y vendrán tiempos mejores, ¿no? Sin duda Zuliana, alguna. es muy importante, colegas, es muy importante lo que ha dicho Zuliana respecto al no parar de señalar. ¿Saben por qué? Porque si no se normaliza. Hemos llegado a tal punto que ellos no les da vergüenza, ni siquiera les da pudor a nivel internacional llamarnos a los periodistas, como a los colegas de Latina, regladores, porque siguen al ministro. Porque ya estaba siempre en las fuentes de información el hecho de que tenía reuniones sospechosas, que evitaba hacerlas en su despacho. Ahora llaman acosadora, nos llaman acosadores porque pedimos descargos. No cometamos el error de minimizar este tipo de acciones, porque nos van a comer vivos los círculos de corrupción. Hemos llegado al punto de normalizar que nos insulten, que nos ataquen, ¿no? Y ellos ya lo hacen con mayor frecuencia, porque dicen, ok, ya es parte del statu quo. No debemos permitir que las malas prácticas avancen y quedarnos callados. Y el nombre que decía, como periodistas también, no olvidemos todos practicar dar el contexto a las noticias. En el periodismo más responsable, en la buena práctica periodística, siempre es importante poner en contexto. Y hay un personaje, por ejemplo, que veo que están entrevistando como independiente en los medios de comunicación, que es el general Gastón Rodríguez. El general Gastón Rodríguez está siendo entrevistado como si fuera una persona independiente, y es nuestra responsabilidad como periodistas recordar que el señor Gastón Rodríguez fue quien como ministro del Interior, el 2020, llevó por primera vez a Juan José Santibáñez como jefe de gabinete de asesores. Y si no fuera por los medios independientes que denunciaron su controvertido pasado como abogado, este señor igual lo seguía defendiendo, pero el gobierno lo tuvo que retirar a Santibáñez. Duró 5 días en el Ministerio del Interior. Y eso explica por qué cuando quiere volver el 2024 tiene una serie de conversaciones con el capitán Junior Izquierdo, Culebra, porque quería evitar una crisis mediática como la que le había sucedido 5 años después. Y por eso le dice que calle a ese imbécil de la Cerrona, porque quería evitar que vuelva a suceder la misma crisis que sucedió en 2020. Así es, Carla. Bueno, estamos a puertas de un 1 de octubre, Día del Periodista, que es pasado mañana, miércoles, Carla, y creo que aquí, digamos, no hay nada que celebrar. Tenemos que seguir luchando. Creo que es el mensaje de la ANP en este Día del Periodista, que es el miércoles, y no hay nada que celebrar. Hay que seguir luchando y hay que seguir defendiendo el buen periodismo de investigación, en este caso, en tu persona, en Panorama, y los demás medios de comunicación que están realizando, siguen batallando desde el periodismo de investigación. Así es. No va a ser, no es el mejor en años, no es el mejor Día del Periodista. Increíble, porque yo ni hablar defendería a los gobiernos ante los últimos 20 años, pero sí es un hecho que en los últimos 20 años este es el gobierno que de manera estructurada ha sido más hostil con la prensa en todos los sentidos.
Exactamente. Sin duda, sin duda. Y no olvidemos que este año, después de 8 años, hemos vuelto a sufrir el asesinato de 2 colegas. Un colega en Este Ica, año, otro así es. colega en Iquitos. Ahora, el fin de semana, estamos por sacar una alerta. En un momento en Puno, el congresista Valer escupe a un periodista local que le hace una pregunta sobre la época de las movilizaciones que fueron protagonizadas por compatriotas en Puno. Y este congresista lo escupe, ¿no? Y no pasa nada, no pasa nada. Y eso creo que hace que este 1 de octubre, como periodistas, desde la tribuna que estemos, hay que hacer sentir la indignación que hay en el gremio frente a un escenario que es absolutamente hostil para el ejercicio del periodismo y donde el periodista es un blanco deliberado de ataques de todos los poderes del Estado, del Ejecutivo, el Legislativo y sus proyectos de ley cada 60 días con afectaciones a libertades informativas y operadores del sistema de justicia que también piden levantar el secreto de las comunicaciones, piden violentar secreto profesional, como si no hubieran pasado ni por primer ciclo de Derecho en las facultades, ¿no? Así que reivindicar eso, que el 1 de octubre va a ser uno de los días del periodista donde tenemos que mostrar el nivel de indignación que hay en este sector, porque nunca como antes, y Carla en eso tiene razón, siempre es difícil ejercer el periodismo en el país, pero nunca como antes hay una acción tan concertada para asfixiar al periodismo. Así es. Muy bien. Carla Ramírez, queremos a través del micrófono de Perradio, y a propósito de esta situación que se vive actualmente de hostilidad contra la prensa peruana y que pasó mañana el Día del Periodista, queremos que nos puedas dirigir, por favor, unas palabras, un mensaje. Voy a cerrar, lamentablemente, con lo que acabamos de comentar. Este 1 de octubre del 2025 es el Día del Periodista más atacado de los últimos años. El Día del Periodismo con mayores ataques de los últimos 20 años. Y la concertación de las fuerzas del poder sí son tal, están atacándonos de forma estructurada. Desde el Ejecutivo, la presidenta Dina Boluarte, que nos ha llamado traidores a la patria, que dice que armamos muñecos, desde su ministro de Justicia, mano derecha y segundo en el poder, Santibáñez, que nos llama sin mover la ceja, no tiene reparo en insultarnos, agredirnos, llamarnos mafia. El Congreso de la República también, que recordemos que ya el propio Santibáñez se ha ido de boca y anda anunciando que la Comisión de Inteligencia del congresista Cueto prepara un informe que nos va a criminalizar como organización criminal, y también el propio Ministerio Público y la Fiscalía, que ha tenido a un fiscal que ha permitido la apertura de las comunicaciones para un colega periodista, varios colegas periodistas de Latina, ¿no? Entonces ya esto va creciendo, se va orquestando y va en coincidencia con que estos círculos corruptos están cada vez copando más las instituciones públicas. Lo que quieren es volverse ellos sólidos para volver a la época de los 90, en que estaba atrapada todas las instituciones, y quizás hasta quieran pretender comprar nuestras líneas editoriales. Nosotros, entre tanto, como buenos soldados, nos vamos a mantener atrincherados. Muchas gracias. Así es, muchas gracias, Carla, por tenerme con usted. Muchas gracias, Carla. Muchas Perfecto. gracias. Muchas gracias por tu presencia. Compañera presidenta Zuliana Laine, muchas gracias por tu presencia aquí en ANP Radio. Gracias a ustedes. Y el 1 de octubre hemos convocado un acto de protesta a las 10 de la mañana frente al Palacio de Justicia. Van a haber algunos colegas de regiones también que han sufrido ataques y amenazas, y que sea eso, que sea un 1 de octubre para reivindicar el buen periodismo, porque no hay nada que celebrar. No hay nada que celebrar, en efecto, así es. Muchas gracias a la compañera presidenta Zuliana Laine Otero de la ANP y a la periodista de investigación, de jefe de investigación de Panorama, Carla Ramírez. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias, Zuliana.